Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo sea un tiempo de oración. Preciados amigos, saludos especiales. En el sábado de la Santísima Virgen María, en el tiempo de la Cuaresma, en el año de la oración, el programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, pues sábado de la cuarta semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de los 7 santos fundadores de los siervos de la Bienaventurada Virgen María. Eran 7 amigos comerciantes en Florencia, Italia, devotos de la Virgen María, que abandonaron sus trabajos, vendieron sus negocios y repartieron sus ganancias entre los pobres para retirarse al monte escenario a orar y a hacer penitencia. Debido a su gran espíritu de sacrificio y por disposición del señor cardenal, delegado del sumo pontífice, se formaron para ser sacerdotes, y así lo hicieron, menos Alejo, el menor de ellos. Fueron por pueblos y campos evangelizando y enseñando el camino de la santidad. Pensamiento josefino para la fecha. El matrimonio de San José es un velo sagrado que cubre el misterio de la encarnación. Lo dijo el beato Guillermo José Chaminar. Hoy es sábado de la Santísima Virgen María, ocasión muy propicia para adelantar, para ahondar, para profundizar en nuestro tiempo de Cuaresma. Sabemos que una Cuaresma vivida de la mano de María nos acerca mucho más a Jesucristo. ¿Qué es la Cuaresma? Pensar en una conversión a la que nos llama Cristo, una preparación para la Pascua. La Cuaresma no es tiempo de tristeza, la Cuaresma es tiempo de comprensión del misterio, es tiempo de alegría, no es tiempo de melancolía, para nada. De la mano de María podemos vivir la Cuaresma muy vigorosamente, porque María sabe mucho de Cuaresma. María sabía, porque el profeta Simeón le había anticipado que una espada de dolor atravesaría su corazón. Pues María sabía que Jesús, ya ingresado a la vida pública, estaba preparando y preparándose para su gran martirio, el martirio de la cruz, porque María sabía interpretar las Escrituras. No sabría en detalle las cosas, pero en conjunto María sabía lo que iría a pasar. Esto quiere decir que María es experta en Cuaresma. Vivámoslo de la mano de María. La Iglesia, madre y maestra, como nos lo dijo San Juan 23, ella es mater et magistra. Bueno, es madre y una madre siempre acoge a sus hijos. Y es maestra porque continuamente nos está enseñando. Y litúrgicamente nos da
dos momentos fuertes, que uno es la Cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua, como dice Orlando, y Pascua es el paso de Dios en nuestra vida, y más con la resurrección. Pues si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces vale la pena tener la fe cuando nos preparamos para ese momento tan maravilloso que es la Pascua. Y la Navidad, que es el paso de Dios en la humanidad. Se hace hombre, Dios que se hace una criatura humana para podernos salvar. Y también tiene 40 días de preparación, que lo llamamos Adviento, que en este momento pues se ubicó en 4 semanas, pues numéricamente darían 28 días, pero la palabra Cuaresma bíblicamente es el tiempo de preparación para un momento maravilloso, el de la Pascua y el de el nacimiento de Dios Jesús en nuestra vida. Entonces, teológicamente damos 3 pasos que se analizaron muy bien en ese momento ritual del miércoles de ceniza, donde probablemente la mayoría de los que seguimos a Jesús, que nos llamamos cristianos, y en una manera con la doctrina total, el cuerpo teológico en su totalidad, que es lo que llamamos la catolicidad. Católico significa todos, no solamente un espacio cerrado que algunos tal vez en otras nominaciones que dicen no somos católicos. Pues católicos es todo el mensaje de Jesús y cristiano es seguir a Jesús. Jesús que no se llama Cristo. Jesús, su misión es ser Cristo, es decir, ser Mesías, ser Salvador. Los 3 momentos, porque el programa es muy corto, pues para poderlos al menos tratar de hilvanar. El primero es el momento de la oración, como dijo Orlando. El segundo es el momento la oración es la relación del ser humano con Dios. El segundo es la relación del ser humano consigo mismo. Entonces le decimos ayuno, donde entra la mortificación. Y el tercero es la relación con los demás. Entonces la solidaridad, lo llamamos la limosna. Vamos a hablar del primero, oración. Ante todo, ya que Dios es amor, que es la frase más hermosa que se puede encontrar en la Sagrada Escritura, que la vemos en San Juan, Deus caritas est, significa Dios es amor. El amor no se tiene que comprobar. Cuando hay que comprobar el amor, eso no es amor. El amor se siente, se da. Y Dios no solo se hizo sentir, sino que se nos dio a través de Jesucristo. Y por eso la oración, primer paso teológico, es un diálogo íntimo con Dios. Recuerden, diálogo, no monólogo. Por lo regular, el monólogo es egoísta. Yo cuando me refiero a mi oración con Dios, si es solamente pensando en un monólogo, en que yo voy solo a pedirle, hablarle, y ni siquiera escucharle, entonces no se convierte en diálogo. Hay una situación, Augusto, que de pronto podríamos comparar un poco cercana a esto que estás diciendo. Cuando te encontrás con una persona muy hablantinosa y quieres dialogar, pero la persona no deja hablar, uno le va a decir algo y esa persona hable y hable y nunca piensa en lo que uno le está diciendo, sino en lo que él quiere decir, y dele, y dele, y dele. Hombre, qué pereza encontrarme con esa persona porque es que no deja hablar. A veces nosotros tenemos con Dios esa actitud de hablarle y hablarle y hablarle y pedirle y no lo dejamos hablar. ¡Qué maravilla! Y las lecturas anteriores en nuestras Eucaristías, recuerden Samuel,
habla, Señor, que tu siervo escucha. Y si vamos a María, la perfecta orante, la maestra humana de Jesús, que Jesús tuvo como ser humano, como un niño, tuvo una maestra y un maestro maravilloso de la oración, San José y la Santísima Virgen María. Jesús aprendió a orar en el taller de Nazaret. ¿Y por qué María era la perfecta orante? Porque fue la que supo escuchar a Dios. Y es oración en diálogo, no como dije, pues nos dijo en este momento nuestro director, no es solo hablar y hablar, sino escuchar. Y por algo, el primer mandamiento queda corto cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que ponerle primero la escucha. Shema Israel Adonai Eloheinu. Escucha, pueblo mío. Solo a tu Dios amarás. Pero primero nos dice escucha. Y la oración hay que escuchar. Y escuchar significa obedecer. Obedir tiene que ver con la escucha. Podemos dialogar con Dios no tanto cuando vamos a hablarle, sino cuando vamos a escucharlo. Y la palabra de Dios, la lección divina, pues se lee, pero hay que escuchar esto que leí. A ver, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Y por eso la palabra de Dios es actual siempre, porque podemos leer el mismo versículo y cada vez cuando escuchamos nos dice cosas nuevas. Por eso es fantástica, es extraordinaria. Dios actúa a través del hombre. Depende de mí que lo deje actuar. Es que soy yo el que lo dejo actuar o soy yo el que le coloco el obstáculo. Por eso somos esas piedras en griego, escándalo, obstáculo es la piedra en la que nos convertimos nosotros cuando no escuchamos a Dios. Y por eso no sabemos orar. Entonces, primer momento, que la oración es el diálogo íntimo con Dios. Pero hermanos, dejémoslo a Él que nos hable. Es que no tenemos ni siquiera que decirle, porque Él ya sabe lo que necesitamos. Orar es, como decía el padre Astete, es elevar nuestro corazón a Dios y pedirle mercedes, y completemos esa frase. Y escuchémoslo, para que dejemos que Él obre en nosotros. Porque el tiempo de Dios no pertenece a la historia, sino a la eternidad. Entonces, como no pertenece, pues claro que nuestro Dios es la historia de la humanidad, pero como el tiempo de Dios es el kairos, entonces por eso es que, Señor, pero me pasó orando, y no veo los resultados. Es que no pertenece a nuestra historia, que es tan breve, tan recortada. Pertenece a la eternidad de Dios. En algún momento llegará, cuando Él lo crea oportuno, no cuando yo lo crea oportuno. Somos demasiado intensos en la oración. Hombre, es tan fantástica esa explicación que nos vas suministrando, Augusto, que es un gran consuelo saber que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Aún más, en Dios no hay tiempo. El tiempo nuestro es una creación, el tiempo es una creación. Pero uno puede orar, atención, si estamos equivocados, Augusto, nos indicas, uno puede orar por las personas que están por nacer. Y esa oración la aplica Dios en su tiempo al tiempo de esas personas. Uno puede orar por una persona que falleció hace 200 años. Usted puede orar por su generación anterior, hombre, por su tatarabuelo. Pues no va a decir Dios, ya no. Él ya pasó, ya su oración no alcanza sino
por su papá y su hijo. No, no. Yo en el tiempo oré por mi tatarabuelo 200 años después. 200 años que no existen para Dios. Dios aplicó la oración por mi tatarabuelo en el presente de él, aún yo la haya orado 200 años después. Muy bien. Esto por dar un ejemplo de la temporalidad nuestra, que es muy distinta a la de Dios. Muy bien. Entonces, Dios pasa por mi vida. Eso es lo que es la Pascua. No como un ángel, ojo, ni como un profeta. Es que Él es el mismo en persona. Entonces, no es que Dios pasó a través de un ángel o por un profeta que habla en nombre de Dios. No, es el mismo que acontece en mi vida. La relación con el mismo Dios. Una relación de tú a tú. Por eso, el único Dios que tuvo mamá es nuestro Dios cristiano. Y el único Dios que es personal es nuestro Dios. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es Salvador. Los dioses nuestros no están en el Olimpo como los griegos. Eso era, como los griegos maravillosos. Que a veces decimos, esos dioses, Perseo en una película maravillosa, Furia de Titanes, le preguntaba a Hesíodo, el poeta, maestro, ¿por qué hay tantos dioses? Y le contestó Hesíodo, mientras más vicios tengamos los seres humanos, inventamos más dioses. Homero parece que le adjudicó a los dioses todos los vicios humanos, pero yo haciendo una relectura en Homero vi no solamente vicios, sino que más bien le colocó al ser humano virtudes de esos dioses. Entonces cambia de pronto la forma de pensar. A ese humano le puso virtudes, entonces lo llamó semidioses. Sea lo que sea, es una forma de pensar muy humana, de Hesíodo, de Homero, del poeta que sea. Cuando nosotros miramos a Dios en la única forma que lo podemos percibir, que es a través de Jesús, las cosas cambian totalmente. Cambian totalmente porque existe una tendencia, a veces dentro de la ignorancia y a veces dentro de la malicia. No saque a nadie, no moleste a las tribus o a las sociedades que no creen en Dios, en el Dios de nosotros, sino en el Dios de ellos. Todo el mundo tiene su Dios y ahí se va a salvar. Sí, pero no. Si el Dios, el único Dios, es el Dios de los cristianos, mucha atención. ¿En cuál Dios cree usted? Bueno, usted cree en un Dios. Dios abonará en su misericordia la buena voluntad suya de creer en un ser superior. Pero el único Dios es el Dios de los cristianos. Y por eso la enseñanza del Evangelio, id y predicad y te docete omnes a todas las gentes. Claro, porque entonces, si eso no fuera la realidad, pues entonces, porque ninguna religión que conozcamos fuera de la cristiana hace con tanto vigor y sacrificio una enseñanza para todo el mundo. Hay religiones que se propagan o por inercia, por generación o por un cierto apostolado, pero no dentro del sacrificio, no dentro de la entrega total como tiene nuestra fe católica. ¿En cuál Dios cree usted? No, en un Dios. No, señor. La centralidad de la vida es el Dios de los cristianos. Jesucristo se hizo visible, Dios se hizo visible en Jesucristo para nosotros. ¿Qué más queremos? Una niña muy bella en una parroquia me dijo, maestro, pues para los budistas, Buda es su Dios. Le dije, ni siquiera Buda
tuvo el concepto de Dios. Es que en el budismo no aparece Dios. Es una forma de pensar de un ser humano, Siddhartha Gautama, ¿cierto? El iluminado, que él, entonces, ¿qué dice él? Entrar al nirvana es pasar por las 7 sendas de luz para llegar a la nada. La figura de Dios no aparece en el budismo. No aparece en ninguna forma, ¿cierto? Y los brahmanes, ellos tienen deidades, unas deidades, pero no tienen un trimurti, que es imposible pensar que ese trimurti es lo mismo que la Santísima Trinidad. No, es totalmente pero distinto. Es que esas religiones, Augusto, sus líderes no se han proclamado Dios. Ninguno. En eso yo los admiro. Buda nunca dijo que él era Dios. Mahoma, que no es el fundador del islamismo, es el gran profeta del Islam. Él no dijo que él era Dios. Él no dijo en ningún momento. Aún más, él reconoce al único profeta bajado del cielo y de una virgen, él reconoce a Jesucristo. Sí, porque todos son sincretismos de varias religiones. Entonces, el único que pudo decir yo soy, y que se sentó en la cátedra de Moisés a legislar, no como un profeta, y no como el mismo Dios, fue Jesucristo. El único que resucitó. Y que resucitó a la vida temporal. A varios en el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Muy bien. Entonces, el primer momento ya vimos que fue el de la oración. Viene un segundo momento, que es la relación conmigo mismo, y lo llamamos ayuno. Es como un soliloquio hablando consigo mismo, ¿cierto? Que trae también unos beneficios ese ayuno. Mire, la salud, está comprobado que si ayunamos hay el aspecto de salud. Dentro del ayuno, lo que tal vez creemos nosotros por ayuno es lo que llamamos mortificación o sobriedad, que es más bien mortificar nuestros sentidos, nuestros apetitos, en fin. Hombre, que me encanta fumar, pues no fumo. Hombre, que me encanta tomar trago, no tomo. Hombre, que me encanta hablar del prójimo, no hablemos, mortifiquemos la lengua. Y como dice el Papa Francisco, muchas veces los católicos, no digamos de los cristianos, porque hablar de confesión a ellos, pues, según pues, su forma de pensar, la confesión no la aceptan. Pero nosotros, a la manera de Cristo, como católicos, entonces nos decía el Papa, los católicos nos confesamos del ombligo para abajo y del ombligo para arriba, por Dios. A veces los pecados son muchísimo más graves. En el corazón nace el pecado por emplear pues el símil del músculo, que no el que piensa. ¿Listo? Que piensa el cerebro. Pero los pecados, Augusto, nacen del interior del hombre. Claro. No contamina lo que viene de afuera, sino lo que sale de dentro, por favor. Entonces, el ayuno tiene que ver con la prudencia, con la economía. Si supiéramos ayunar, ¿cuántas veces botamos hasta comidas? ¿Cuántas veces despilfarramos? No, entonces hasta por el solo aspecto de la economía. Entonces, amarnos que vaya contra el narcisismo, pongamos ahora con el culto al cuerpo. A veces por amar tanto nuestro cuerpo, mire lo que estamos cometiendo, hasta unos abusos, y que por la adrenalina, y que para tener pues que músculos, si hacemos unos ejercicios que van hasta contra la salud. Está bien una disciplina, pero una cosa es la disciplina para fortalecer nuestro espíritu, otra cosa es una disciplina que nos imponemos de 10 horas de ejercicios que van contra la salud. Entonces, el ayuno, como mortificación, tiene un aspecto que lo podemos analizar desde el punto de vista en la Cuaresma de oración, de mortificación. Pero cuando el ayuno lo hacemos simplemente
como para engalanar nuestro cuerpo. Entonces algunas niñas se vuelven anoréxicas y algunos de los muchachos se vuelven tan fanáticos en el cuidado del cuerpo que no solamente lo idolatran, sino que hasta llenándolo, que es un modus vivendi de cosas raras y de tatuajes. Sí, es una adoración que le estamos haciendo al cuerpo, una veneración al cuerpo, que ahí estamos pecando de pronto es de narcisistas. Bien, viene otro momento teológico que es la limosna, que mi relación con los demás. Mire, en la Biblia no existe la palabra competencia, porque todos somos iguales delante de Dios. En hebreo no existe la palabra ni peor ni mejor. En Aymara tampoco existe, ni mejor ni peor, porque todos somos iguales ante Dios. Entonces, mi relación con la humanidad, con el medio ambiente, con la naturaleza, yo seré un factor contaminante, yo seré un destructor. Cuando ya se han dado cuenta de que muchos de los incendios, está bien la naturaleza por el factor de que estamos en lo de la niña y el niño, ¿cómo es? ¿Qué dice? Sí, en el cambio climático. En el cambio climático. Pero mira, Augusto, te hemos interrumpido mucho, el tiempo se esfumó, pero vamos a seguir este tema el lunes, Augusto. Perfecto. Para que no lo malogremos, ¿te parece? Muy bien, Orlando. El Centro María, Reina de la Paz, desea invitarle a disfrutar de 8 días de inolvidables vacaciones a la orilla del mar, en un lujoso resort de Santa Marta. Usted, a la vez, colabora con nuestra obra de evangelización, adquiriendo su boleta por solo 60,000 pesos, con apenas 2 cifras, sin ninguna serie. Además, el premio es para 2 personas, con 1,000,000 de pesos para gastos. Con mucho cariño les estamos invitando a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.